Muy buenas tardes a todos. Gracias por participar justamente de esto que dimos en llamar el Fórum Global Argentina, ¿no? Eh, la idea justamente de esto surge desde un punto de vista de tratar de hacer un aporte a todo lo que tenga que ver con la Argentina desde un marco republicano, siempre democrático, plural, y por eso la idea es hacer un evento mensual donde más allá de la gente que comparta el momento, el vivo, lo importante va a ser justamente lo que muchos van a poder ver y escuchar y apreciar a través de un video subido a un canal de YouTube, ¿no? Seguramente es donde la mayoría del público va a tener la posibilidad de poder apreciar todo lo que se hable, se diga a partir de ahora de esta primera edición justamente del Fórum Global Argentina. La modalidad de esto es que lo vamos a hacer no solamente vía Zoom, sino que va a ser mensual, como decía. Como ya saben nuestros panelistas de esta primera edición, esto va a constar de 2 rondas, la primera de 10 minutos, la segunda de 3. La de 3 minutos precisamente es para todo lo que tenga que ver las conclusiones, donde el panelista saca sus propias conclusiones. Le cuento al público. Y de esta manera vamos a tratar de apostar en ese video de YouTube y en el vivo, obviamente, una suerte diferencial en todo lo que concierne a eventos presenciales o semipresenciales como son los vía Zoom para aquello que tenga que ver con, insisto, con una búsqueda de dinámica permanente en este sentido. El objetivo, insisto, con esto es poder tratar todas las problemáticas, obviamente, que tiene la República Argentina, y para eso la elección y la selección y preselección, si se quiere también, que vamos a ir realizando con cada uno de los panelistas, tiene que ver que elegimos a grandes profesionales, a grandes personas, todos ellos, obviamente, intelectualmente hablando, muy aptos, muy preparados, muy inteligentes, con gran experiencia, que obviamente desde el pluralismo van a poder aportar su experiencia, sus vivencias, para poder construir a partir de ahora una Argentina mejor. Y junto a cada panelista en cada edición y a quienes organizamos el Fórum Global Argentina, obviamente vamos a tratar así de converger en un aporte de concientización, de información y de compartir criterios en todos los ámbitos, sea campo, se llame seguridad, se llame industria, se llame política, todo lo empresarial, se llame economía, y todo lo que tenga que ver con todos los sectores empresariales y todos los actores, en todos los colores políticos. Aquí va a estar la diversidad política, concretamente, para que todos den, desde, insisto, su manera de pensar, hagan y coloquen aquí en el Fórum Global Argentina su granito de arena. Por eso no quiero dejar tampoco de decir que ya a partir de ahora va a estar en funciones la página web de Fórum Global Argentina.org, donde se van a ir transcribiendo en el transcurso de los días justamente lo que comenta cada uno de los diferentes panelistas. Así que esa va a ser también la apoyatura y las 3 patas que va a tener el vivo de Zoom, el video de YouTube y la página web del Fórum Global Argentina. No puedo dejar también en este comienzo, de esta inauguración, de este fórum que vamos a inaugurar a partir y a convivir y a vivir a partir de hoy mismo, y agradecer a nuestros sponsors, a la empresa Finaer, la empresa líder de garantías de alquiler de la República Argentina, y también a la CAEM, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, y también el apoyo de todo el grupo Realpolitik en radio, televisión y sobre todo la agencia de noticias. Así que el agradecimiento es para todos ellos. Vamos inmediatamente a comenzar, dando pie a los valores que justamente nuestros próceres han transmitido durante la historia, y apelando a esos mismos valores es que nosotros queremos hacer nuestro aporte de esto que tiene que ver con el Fórum Global Argentina. Ya comenzando nomás con nuestro primer participante, debo decir que él es egresado de Derecho de la UCA, también es máster en Derecho Administrativo de la Universidad Austral, es fundador del grupo Tapericuá, también es accionista y director de Celulosa Argentina Sociedad Anónima,
Actualmente, además, es miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina, miembro también del Comité Asesor de Foresto Industrial, FAO, de las Naciones Unidas, y entre muchas otras cosas, hay que decir también que fue vicepresidente, obviamente, de la propia UIA, también vicepresidente de la Asociación Forestal Argentina, asesor del Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sustentable, autor de diversos artículos en diferentes medios de comunicación, tanto de la República Argentina como del exterior, y también, además, ganador del premio CONEX al mejor dirigente empresario. A partir de este instante, cuando son las 7:12 en la República Argentina, tiene sus primeros 10 minutos en la primera ronda el señor José Urtubey. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Muy buenas tardes a todos los que me acompañan en esta suerte de panel virtual. Tengo amigos, Aldo, un saludo especial. Bueno, me parece que para hablar de Argentina, algún comentario sobre el plano internacional debería hacer, porque realmente estamos atravesando una crisis desde mi punto de vista que es más profunda que el 2001 y sobre todo por la crisis que tiene que ver no solo del país en términos económicos, sino que del mundo, profundizada obviamente por el COVID-19. Fíjense que en el mundo prepandémico ya a nivel internacional veníamos con momentos difíciles. La guerra comercial entre China y Estados Unidos nos mostraba obviamente que el mundo en términos de la disputa tecnológica, en términos de la disputa comercial, bueno, por lo menos se empezaba a mostrar dentro de los distintos países con por lo menos cierta precaución y cuidado de sus mercados. En ese margen, nuestro país obviamente intentó exitosamente la firma dentro del Mercosur con la Unión Europea de este acuerdo que, sin embargo, creo que todavía para que entre eficazmente a funcionar, bueno, necesita de determinadas aprobaciones parlamentarias, tanto aquí como en Europa, que en el mundo en el que estamos habrá que ver cuándo esto sucede. Pero, ¿qué quiero decir? Veníamos en la necesidad de Argentina de insertarnos al mundo. Desde mi punto de vista, teníamos y tenemos que hacerlo de una forma inteligente, es decir, no podemos olvidarnos que todavía somos un país en vías de desarrollo, y esto en algún punto también no podemos obligarnos de la actitud que tienen algunos países desarrollados, sobre todo de la Comunidad Europea, como Francia en su momento. Me hace acordar una conferencia de prensa en de enero del 2018 en la cual el presidente Macri hablaba del exitoso acuerdo y todavía Macron decía que tenía que consultar a sus productores. Pero digo, dentro de eso, Argentina ya se encontraba en una situación de crisis. Alta inflación, 40%, todo hablando dentro del mundo prepandémico. Por otro lado, teníamos una crisis de deuda, teníamos una crisis de mercado interno y desde ya en la industria, sector donde opero, ya mostraba un 40% de capacidad industrial instalada ociosa. Por eso creo que ya al entrar a la pandemia, el país entra en una situación diferencialmente, en términos relativos, más complicado que los distintos países, sobre todo los países desarrollados. Porque seguramente algunos economistas, y con algo más de precisión, Aldo podrá después decirlo, seguramente podrán algunos hablar de una recuperación del mundo desarrollado en B corta, mientras que yo creo que Argentina eso no va a poder darse el lujo porque ya entró con recursos escasos y debilitamiento de su estructura económica, macroeconómica sobre todo. Vemos cómo ya en el mundo pandémico una caída del 10% en el consumo global, una caída que, digamos, se acerca a lo que fue la subprime en el 2008-2009, la caída de Lehman Brothers. Fitch, una calificadora, le habla de una caída del PBI mundial para finalizar el año de por lo menos 4 puntos. Digamos, este es el mundo en el que estamos con 170 países casi en recesión. Y Argentina, dentro de eso, obviamente también creo que se encuentra en una realidad por el cual va a terminar su año en una caída del PBI por lo menos de 2 dígitos, y en actividad industrial también. Y esto lo digo con la crudeza del caso, porque me parece que lo importante es buscar a partir de esta realidad cuáles son las mejores políticas que deberíamos instrumentar entre los distintos sectores y principalmente obviamente el sector que nos gobierna
para justamente empezar a salir de la crisis y por otro lado posicionar al país de una forma diferente a la cual hoy está la Argentina, por el cual cada X cantidad de años, 10, 12, empieza en un movimiento de crisis. Me parece que en primer lugar quiero resaltar, sobre todo por el origen que tengo, la falta de federalismo. Vimos cómo hace 2 semanas el problema que estalla entre la Ciudad de Buenos Aires y la Nación, obviamente tiene como epicentro la discusión de los recursos coparticipables, y esto tiene que ver en un país, sobre todo cuando entras en crisis, los pocos recursos que tenés vas a tener que discutir cómo se reparte. Nosotros tenemos una deuda pendiente al respecto de la necesidad de sancionar una nueva ley convenio desde el año 96. Desde el año 2006, perdón. No, 96, bien digo. Con lo cual ya son muchos años que tenemos que como cuenta pendiente para resolver este tema del federalismo. Por otro lado, creo que ya debe estar fuera de discusión también el productivismo en la Argentina. Creo que la forma de captar inversiones y de mostrar un país a largo plazo es no quedarse en un modelo especulativo de corto plazo, que es en definitiva lo que muchas veces nos pasó en la Argentina. No quiero hacer leña de largo caído sobre el gobierno anterior, digamos, es recurrente en la Argentina la mirada de corto plazo. Y en eso, sin lugar a dudas, creo que tenemos que buscar. Yo no sé cómo vengo con el tiempo, pero sí creo que también el tema del Consejo Económico y Social, es decir, Argentina necesita encontrar consenso sobre cómo salir de la crisis y qué prioridades establecer en la hoja de ruta nacional. Me parece que, como así a modo de síntesis, desde ya tiene que estar enmarcada en un productivismo, en un desarrollismo, en un federalismo. Y por supuesto, tenemos que salir de esta perversa situación del asistencialismo puro y pasar a lo que es el productivismo, el desarrollismo. ¿Por qué? Porque obviamente hay que tener consideraciones con los que no están pasando bien o con los que están mal. Pero me parece que la gente hoy quiere pleno empleo, es decir, quiere su empleo, quiere su desarrollo personal y para eso se necesita un país productivo, un norte productivo y obviamente el respeto de la seguridad jurídica e institucional. 6 minutos van, José. Perfecto, entonces yo voy a poder seguir, porque me parece que, por otro lado, creo que es importante, volviendo a lo que es la actividad industrial, entender un concepto que es fundamental, el tema de la competitividad y la productividad. La competitividad sistémica, es decir, creo que uno de los errores característicos, problemas que nos dieron a todos los empresarios en la Argentina, fue que por lo general se busca la competitividad a partir del tipo de cambio. Es decir, si es un tipo de cambio competitivo, en alguna medida ya no hay problemas en los sectores productivos, exportadores, no hay problemas en los sectores industriales. Y esto es una mirada de corto plazo. Yo creo que Argentina necesita encarar también un análisis y una reforma impositivo, digo, más allá de la ley del convenio de coparticipación, creo que tenemos que ir a un sistema que elimine los impuestos distorsivos en Argentina, como son el impuesto al cheque, que genere incentivos en el desarrollo no solo del interior, como pudo haber sido en su momento el famoso decreto 814, que permitía compensar determinadas cargas sociales con el IVA, teniendo en cuenta las distancias que estaban sobre los grandes centros urbanos y los puertos. Entonces, me parece que también ahí en lo que es, obviamente, la matriz impositiva, hoy es distorsiva en la Argentina, hoy estamos viendo que el mayor resultado del desastre de esta situación tributaria lo muestra el 45% de informalidad que hay en la economía argentina. Esto es un tema que obviamente nos incumbe a todos. Yo no soy de los que cree que para buscar competitividad solamente haya que ir en términos del tipo de cambio y la matriz tributaria. Desde ya que en materia laboral, y eso no significa ir en detrimento del poder adquisitivo de los trabajadores, ni mucho menos, yo no soy de los que creo eso. Creo que sí hay que buscar niveles asociados a la productividad, es decir, dentro de los convenios colectivos, me parece que hay que ir a buscar ahí, porque no es lo mismo una cadena de valor que opera en el sur, en Vaca Muerta, de lo que pasa en una economía regional del norte, por ejemplo. Entonces me parece que tienen realidades distintas. Dentro de los convenios colectivos habría que buscar ahí también cómo pueden darse estímulos a los empleados que estén asociados a la productividad y no
digamos, injustos o desproporcionados beneficios que después terminan yendo en detrimento de su propio puesto de trabajo, porque obviamente le quita competitividad al sector en el cual está operando. Por eso me parece que también es importante. Y por último, creo que el capítulo del financiamiento productivo. Financiamiento productivo, hoy en la Argentina, el ratio entre financiamiento y PBI al sector privado es menos del 10%. Ya era un espanto cuando estaba en el 15, 16% hace unos años, 3, 4 años. Hoy está en menos del 10%. Esto en la región no solo es de los más bajos, sino que en Brasil está por lo menos, después corregime algo, pero debe estar cercano al 80% o actualmente. Me parece que ahí es un punto para trabajar, porque además, dentro de ese 10%, el 80% va a consumo, no va a producción. Y nosotros tenemos acá que fortalecer la oferta productiva. Yo soy de los que cree que la inflación, en este caso en la Argentina, es por los costos. Es decir, viene porque tenemos en excesivo niveles de costo y por otro lado, porque tenemos una falta de competitividad en lo que serían las herramientas que permiten a una producción como puede ser las herramientas financieras. No tenemos financiamiento privado, por un lado, y por otro lado el que hay es excesivamente costoso. Así que no sé si ya estoy con los 10 puntos. Bueno, muchas gracias. Extraordinario. Muchísimas gracias, José. Bueno, ahora es el momento de nuestro segundo invitado, todos profesionales de primer nivel, que seguramente podrían dar grandes conferencias. Simplemente, insisto, es un estilo, es una dinámica que hemos implementado y buscado en este evento del Fórum Global Argentina. Nuestro siguiente invitado de la primera edición es máster en comunicación política, es abogado multifacético, escritor, investigador, también inmobiliario. Su apellido es marca registrada justamente en el sector inmobiliario nacional. Además es especialista en seguridad, fundador de la Asociación Argentina de Lucha contra el Ciberdelito y también de 1770 Argentina. Es autor de diversos libros y en muy poco tiempo. Para enumerar algunos, Manuel Belgrano, justamente Iluminando Nuestra Patria, Grooming, el abuso silencioso, Crimen en la web, el delito del siglo XXI, Internet profunda, ciberbullying, y próximamente hay que estar atento a esto, lanzamiento en el próximo mes, en octubre del corriente año, Libertad de expresión en Internet, un trabajo de Diego Migliorisi que va a estar disponible en la web, en PDF y también en el formato libro papel. Así que le damos la bienvenida precisamente al doctor Diego Migliorisi a partir de este instante, cuando son las 19:22 en la República Argentina, corren el tiempo para Diego Migliorisi. ¿Qué tal, Sergio? Un gran saludo a todos los participantes. Realmente la cuestión de la economía, la cuestión de la industria, del empleo, son fundamentales claramente y una de las grandes preocupaciones de los argentinos, pero la seguridad siempre está dentro de las tres principales prioridades. Yo desde hace tiempo, de hace por lo menos 15 años, vengo analizando la problemática de la inseguridad en la Argentina. He hecho varios trabajos referentes a este tema, para darles algunos datos y ponernos en contexto de la gravedad de la situación. Tenemos que tener en cuenta que casi el 70% de los delitos que se cometen en la Argentina se configuran en la provincia de Buenos Aires. Y de allí tenemos que considerar que el 65% de los delitos de la provincia de Buenos Aires son configurados en el conurbano bonaerense y el Departamento Judicial de La Plata. Realmente, si bien es un territorio muy pequeño, que representa la mayor cantidad de hechos delictivos del país, a lo largo de los últimos 30 años no ha podido resolverse esta problemática. El delito viene en ascenso en forma constante. De hecho, las últimas estadísticas que están publicadas desde el año 2007 a la actualidad en el Ministerio Público de la provincia datan de casi 9 millones de instrucciones previas preparatorias, con un nivel de esclarecimiento realmente muy bajo. Nosotros siempre nos preguntamos, cuando charlamos de cuestiones de seguridad, cuáles son las problemáticas fundamentales
cuáles son las causas y por qué hay inseguridad. Y claramente la respuesta quizás puede sonar muy simple. Hoy hay inseguridad porque hay miles de delincuentes que están dando vueltas por las calles, inclusive pasan de jurisdicción a jurisdicción y afectan a otras provincias. Esto es una gran problemática de los grandes centros urbanos de la Argentina, pero fundamentalmente está concentrado en el conurbano bonaerense. Y ahí tenemos 5 causas fundamentales. Prófugos, hoy 7 de cada 10 prófugos en la Argentina cometieron hechos ilícitos en la provincia de Buenos Aires. Las salidas anticipadas de delincuentes no resocializados, porque bueno, hay muchas quejas con respecto a magistrados que dejan en libertad delincuentes peligrosos, y bueno, lo hacen conforme a la legislación actual. El juez falla de acuerdo a una legislación vigente. Ahí la solución claramente es una modificación de la normativa tanto local como nacional. Otro de los grandes problemas es la prescripción de las causas. Hay una gran cantidad de causas que prescriben y eso genera impunidad. Ahí tenemos la problemática también de que creció casi el 62% del delito en los últimos 14 años y no fue acompañado del presupuesto, de la cantidad de personal necesaria, de la infraestructura, para llevar adelante todas estas causas que se van incrementando. Eso genera un colapso de la justicia, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, y el colapso de la justicia genera la prescripción. Otro de los temas realmente muy preocupantes que genera que haya delincuentes en libertad es la cifra negra del delito. Es el delito no denunciado. Si bien en materia de delitos informáticos, digamos, es el punto central de los delitos no denunciados, también delitos muchísimo más graves como robo a mano armada, violencia contra diferentes personas, tanto en riña como en hechos delictivos como puede ser asaltos, hurtos y demás. Bueno, mucha gente tiene miedo a denunciar y otros tienen descreimiento en la justicia o en el esclarecimiento de los hechos. Entonces nos dice, ¿para qué vamos a denunciar si está el claro caso de la puerta giratoria o el miedo a sentir represalias por parte del mismo delincuente o de su familiar? Por lo tanto, la gente se repliega y forma parte de la cifra negra porque no denuncia. Ahí, bueno, es necesario claramente la recuperación de la confianza de los poderes del Estado, de los 3 poderes del Estado provincial fundamentalmente, con la sociedad para que esas causas puedan ser denunciadas y obviamente el sistema pueda funcionar y puedan llegar a juicio. Y el punto número 5, que podemos decir las 5 causas fundamentales, ¿no? Estamos hablando del sistema penitenciario y el patronato de liberados. Hoy el sistema penitenciario realmente no es una herramienta de resocialización, genera un gran porcentaje de reincidencia en el condenado, en el ex convicto, y creo que hay que replantearlo. Así como viene funcionando en las últimas décadas, lo único que hace es la reincidencia del delito en la mayoría, en el gran porcentaje de las personas que recuperan la libertad después de una condena o por salidas anticipadas. Creo que estos 5 puntos siempre se han planteado en forma individual a lo largo de la historia, ¿no? A lo largo de los últimos años, y realmente no se llegó nunca a un programa integral. Hoy mucha gente descree que se puede solucionar esta problemática. Se soluciona con un plan estratégico. Tenemos el caso de Colombia, han pasado diferentes fuerzas políticas y han resuelto la problemática de la inseguridad ciudadana, y otros países también. Lo que no se puede solucionar si no se hacen políticas estratégicas y puntuales para resolver estas 5 cuestiones básicas, y no se puede resolver una y las otras no, porque el delincuente se va a colar por alguna de las que no están resueltas. O sea, si se resuelve el tema de los prófugos, si se resuelven las salidas anticipadas y no se le da más presupuesto o más infraestructura a la justicia, va a colapsar la justicia, entonces van a prescribir.
Si no hay un acuerdo, si no se recupera la confianza, la cifra negra va a aumentar. Todo está muy relacionado. Por eso hay que considerar que lo fundamental para resolver esta problemática es un acuerdo tanto de todas las fuerzas políticas, los poderes del Estado, para llevar adelante a lo largo de varios años. Esto no se soluciona con parches, ni colocando patrulleros que tengan hila a 2 kilómetros de distancia, porque eso produce desplazamiento del delito y puede afectar inclusive a otra provincia. La problemática tiene solución, es una de las principales preocupaciones de la población, porque bueno, está en riesgo no solamente el desapoderamiento de lo que pueden hurtar o robar a las víctimas, sino la integridad física, la vida. Por lo tanto, sigue siendo una gran asignatura pendiente, pero más allá de los datos tan preocupantes, la buena noticia o digamos la esperanza es que si hay un acuerdo a lo largo del tiempo, esto no lo resuelve en un solo mandato ni 2 mandatos, es en forma progresiva, se puede resolver definitivamente o puede atenuarse muchísimo la problemática de la inseguridad. Y voy a repetir, uno habla en diferentes entrevistas con vecinos, con tanto el conurbano como del primer cordón o los siguientes cordones, y la problemática siempre sale la cuestión de seguridad y claramente la cuestión económica. Bueno, muy bien. Hasta te quedó un poquito de tiempo más. Si querés agregar algo más, Diego, tenés un minutito más todavía. No, en principio eso. Creo que lo fundamental es un diagnóstico preciso para poder desarrollar un programa que realmente sea efectivo. Los parches lo único que van a hacer es generar más inseguridad y desplazamiento del delito. Y no sirven medidas a corto plazo o electoralistas, sino hay que pensar en serio en la seguridad de por lo menos todos los bonaerenses, donde está el foco de la problemática, que también afecta tanto a Ciudad de Buenos Aires como hoy un prófugo puede circular prácticamente por diferentes provincias y afectar por las provincias. Perfecto. Bueno, muy bien. Ya con la culminación de nuestro segundo panelista, obviamente siguiendo el orden, vamos a lo que tenga que ver específico con la política, aunque todo converge también allí. Él es abogado, docente, también ha sido especialista en todo lo que sea geopolítica y estrategia, preside el partido UNIR, fue diputado nacional en distintos periodos, lo es hoy también, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, dentro de lo que tiene que ver Juntos por el Cambio. Así que a partir de este instante, cuando son las 19:32, exactamente en la República Argentina, tiene la palabra el diputado nacional Alberto Macei. Muchas gracias, Sergio. Buenas tardes a todos los presentes. He escuchado con mucha atención y coincido con lo que hemos oído de parte de los expositores previos, preopinantes, como se dice en la Cámara. Quiero decirles que yo soy un convencido, y mi partido y todos los con los que vengo conversando desde hace años, cada vez está más madura la idea de que la Argentina necesita acuerdos de Estado, no sobre todos los temas y cada uno de los problemas, sino sobre las grandes cuestiones nacionales. Nosotros no podemos seguir discutiendo cómo deben ser y cuántos días debemos tener de clases en el año. Una política educativa debe estar consagrada definitivamente por un acuerdo de Estado donde deben participar obviamente los docentes y ni siquiera debe omitirse, por supuesto, las familias y todo lo que es el mundo que corresponde a la educación. Pero no lo hemos logrado, y no hemos logrado ponernos de acuerdo que la policía debe tener autoridad, lo cual no significa gatillo fácil,
sino significa el respaldo a la autoridad para poner e imponer el orden. Reprimir está 500 veces mencionado en el Código Penal, pero parecería que está incorrectamente señalado si lo hablamos desde el campo político o desde la retórica partidaria. Bueno, hay una contradicción en su misma esencia. Si nosotros creemos que reprimir es un verbo que debemos eliminar de nuestra vida común, entonces tenemos que consecuentemente eliminar el Código Penal. Y eso no es lo que quiere la mayoría de la población, que tiene siempre al tope de sus inquietudes y sus preocupaciones la grave cuestión de la inseguridad. Hay gente que me dice en el Gran Buenos Aires a las 4 de la tarde ya no se puede salir. Y eso lo padecen humildes y clase media y todos los sectores, incluyendo a los que viven en los barrios privados, porque hoy por hoy ya no podés estar seguro ni siquiera en un barrio amurallado. Además, esto de amurallarse para poder vivir en la era contemporánea nos retrotrae al medioevo. Muchas veces no nos damos cuenta, no reflexionamos sobre cómo la modernidad nos retrotrae tan atrás. Y eso tiene que ver porque, por un lado, parece que vamos avanzando hacia la robótica, la inteligencia artificial, la nanotecnología y todos los avances que son ciertos y reales, pero por el otro lado, el desarrollo humano parece muy rezagado. Y parecería que falta poco para que votemos como se votaba a principios del siglo XX, el voto cantado. No es voto cantado manifiesto, pero sigue rigiendo el voto cadena, sigue rigiendo la boleta anacrónica de cada partido, que además da lugar a negocios sucios y turbios con la impresión de las mismas y con los aportes que el Estado hace a los partidos para esa finalidad. Y no logramos resolverlo, no nos ponemos de acuerdo en un método de votación por correo, que hoy, por ejemplo, con la pandemia viene, y con el aislamiento que ella exige, vendría a ser no una medida útil, sino indispensable. Y hoy, por ejemplo, en Estados Unidos, más allá de que hay discusiones, porque no es que nosotros somos el único infierno de este planeta. Parece que el infierno está ganando terreno en todo el globo terráqueo. Pero de todas maneras, en Estados Unidos el 70% de los electores va a votar por correo el 7 de noviembre. Y nosotros todavía estamos discutiendo si pueden votar por correo los argentinos en el exterior, que viven a lo mejor a 1000 kilómetros del consulado más cercano. Y si no, a lo mejor a 2 o 3000 kilómetros del consulado más cercano. Y sin embargo, estamos discutiendo esa cuestión. Pero para centrarme en el tema que me propuso el foro que me agradezco mucho la invitación, quiero decir que alguna vez el doctor Irigoyen, cuando antes de ser electo presidente, estaba en las luchas políticas en el año 14, 12, 13, fue interpelado por un correligionario de él, un cordobés, el doctor Molina, y le dijo: mire, doctor Irigoyen, usted no tiene programa. ¿Por qué no explicita cuál es su programa? Eran las luchas internas que ya se manifestaban en la Unión Cívica Radical y que no han cesado hasta el día de hoy, porque bueno, es una característica no solo del radicalismo, sino de toda la política y de toda la vida en general. El internismo parece que tiene un predominio que no podemos, un prevalecimiento que no podemos evitarlo, cuando todo indica que tendríamos que hacer fuerza común en algunas justamente ideas compartidas, algunos objetivos superiores que todos abrigamos e impulsamos.
Y entonces le preguntó, le dijo, le inquirió, lo desafió en realidad, usted no tiene programa. Y Irigoyen le contestó muy sencillamente, le dijo, mi programa es la Constitución. Y si mi programa es la Constitución, que yo comparto lo que dijo Irigoyen hace un siglo, sigue siendo un programa ideal, suficiente y hartamente incumplido, que empieza por una síntesis, que es el preámbulo. Y en el preámbulo está, entre otros objetivos de la nación, programáticos, afianzar la justicia. Bueno, es el día de hoy, como es obvio, todos lo padecemos, lo sufrimos, no hemos podido afianzar la justicia. Tenemos, para hacer, digamos, referencia a la actualidad, tenemos juicios que hace más de un año el juez Bonadío elevó a juicio oral, que se supone que es la última etapa de un proceso largo, azaroso, arduo, de instrucción, y el tribunal oral que debe intervenir ralentiza toda la cuestión, aduciendo cualquier tipo de argumentos, incluyendo que le faltan recursos para el sistema telemático para poder realizar las audiencias, y además porque tiene más de 100 recursos que han instaurado, han interpuesto los abogados defensores. Bueno, una justicia que admite tantos recursos y que por ende tolera tantas dilaciones, a pesar de que hay un aforismo que dice que justicia tardía no es justicia, y sin embargo no lo cumple, no trata de cumplir con ese aforismo, es decir, evitar que ese aforismo se transforme en realidad, bueno, ahí tenemos un primer problema. No podemos resolver cómo evitar que se cajoneen los expedientes de acuerdo a distintas situaciones del escenario político. No podemos lograr que la justicia verdaderamente sea ciega, no porque desconozca, sino porque es imparcial, que es la base de la justicia. No podemos evitar que los jueces dejen de tener padrinos y tengan en cambio lo que la Constitución establece, que es la idoneidad. No podemos lograr que realmente haya un resarcimiento para la sociedad de todo lo que significa un proceso larguísimo, con mucho costo, mucho tiempo y mucho trabajo empleado, y resulta que finalmente tenemos nada más el 2% de los juicios de corrupción, por ejemplo, que llegan a condena, sentencia. No sé si estoy pasándome del tiempo. Estamos ya en el tiempo, Alberto. Estamos en el tiempo. Terminando, voy dándole un redondeo, en el sentido de que yo creo sinceramente que sea por la vía del Consejo Económico Social, que no sería abarcativo, por ejemplo, del tema judicial, y habría que incluirlo. Por lo tanto, me parece que hay que buscar un Consejo de Estado. Yo llamaría y convocaría a un Consejo de Estado, ya que el Consejo Económico Social no está instaurado en la Constitución, podríamos establecerlo por ley, un Consejo de Estado, donde se fijen los grandes acuerdos de Estado, desde la economía a la justicia, la seguridad, la educación, todos los grandes temas tienen que ser acordados y de una vez por todas acometerlos, ejecutarlos, resolverlos, darle solución a los problemas argentinos. Perfecto. Bueno, muy bien. Ahora sí, ya con nuestro tercer panelista, cuando son las 19:43 minutos exactamente en la República Argentina, vamos al cuarto panelista de esta primera edición del Fórum Global Argentina. Él es director ejecutivo de Libertad y Progreso, máster en Economía de la UCEMA y también profesor de posgrado de UCEADE, además de ser asesor, obviamente, económico, ¿no?, de innumerables empresas de toda índole, de bancos y también de entidades intermedias. Es el momento ahora de uno de los economistas de mayor prestigio de la República Argentina,
el señor Aldo Abrán. Bueno, muchas gracias Sergio y al Fórum Global de Argentina. Buenas tardes a todos. Bueno, a mí me toca la parte rígida de la economía, tratar de dar un panorama de dónde estamos y a dónde vamos. Tomo ahí una frase de José que dijo que acá claramente no es que lo que nos pasa de malo nos pasa por la pandemia como está sucediendo en otros lados. Y es así, esto es como, para que la gente lo entienda fácil, como si un enfermo que está con un montón de diagnósticos terminales va por la calle y de golpe la cruza, viene el colectivo de la cuarentena, lo atropella y lo manda a terapia intensiva, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza a preocuparme la situación hoy de la Argentina, porque pareciera ser que el médico que nos va a atender, lo que ha diagnosticado, lo que viene a hacer, es a preguntarme, ¿no?, a mí que estoy ahí en terapia intensiva, con todas esas enfermedades gravísimas, pero además con varios huesos rotos, por el que me atropelló el colectivo, y me pregunta, a ver, ¿dónde te duele más? Entonces yo le digo, acá, bueno, acá tenés un analgésico para que no te duela tanto acá. ¿Y dónde más te duele, Aldo? Bueno, acá, ¿no? Entonces te doy otro analgésico por ahí, y así me da 60 analgésicos, que ese parece ser el plan, para los distintos lugares donde más me duele el cuerpo. Por supuesto me van a quedar un montón de lugares que me siguen doliendo, y claramente si no me curan las enfermedades que tengo, no me resuelven los problemas de los huesos, lo más seguro es que a pesar de que quizás tenga menos dolores en algunas partes del cuerpo, me voy a terminar muriendo, ¿no? Esa es la realidad, y eso es lo que me preocupa que esté sucediendo en este momento en la Argentina, ¿no? Y eso lo notamos además con lo que sucedió la semana pasada, ¿no?, que para mí fue realmente una pésima noticia para la Argentina, y que es lo que la gente ha dado en llamar el supercepo, ¿no?, que vino a resolver una discusión que tenemos desde el inicio de esta gestión con el Banco Central y los funcionarios del gobierno, al respecto de que intentar mantener un cepo en el tiempo es imposible. Siempre va a llevar a pérdidas de reservas, nuevas restricciones, más pérdida de reservas, por ahí las contenemos un ratito, más pérdida de reservas, más restricciones, y así se va a ir cerrando, fundamentalmente porque de lo que se trata es de poder, o busca un cepo, es dos cosas. Una, moderar la fuga de capitales, que solamente logra moderarla por un tiempo, porque los argentinos ya tenemos práctica para saber que dónde compramos los dólares con nuestros ahorros, y después lo metemos en el fondo del placar, en la caja de seguridad, las mandamos a una cuenta al exterior. Claramente frenar en el tiempo la fuga de capitales no se puede, solamente se la puede moderar con el cepo. Y por el otro lado, lo otro que busca es permitirle al Banco Central emitir muchísimo, en un país en el que la demanda de pesos está bajando, porque la gente no confía en la moneda. El otro día lo escuchamos en un furcio, pero que yo creo que es normal en cualquier argentino, ¿no?, al jefe de gabinete, Cafiero, decir, bueno, nosotros vamos a promover el ahorro en dólares. Claramente quiso decir promover el ahorro en pesos, pero él es argentino, él ha mamado esta misma cultura en la cual durante décadas el Banco Central se ha dedicado a quitarnos poder adquisitivo de nuestros ahorros en pesos, que tanto sacrificio nos cuestan, porque no es que a nosotros graciosamente nos regalan nuestros ahorros, no, nosotros tenemos que trabajar duro para conseguir nuestros ahorros, para financiar el gobierno de turno. Y obviamente la gente no quiere hacer eso con sus ahorros, y lo protege de la forma que los argentinos hemos aprendido a protegerlos. Algunos en ladrillos, otros lo harán en dólares, la gran mayoría por la liquidez que eso les brinda, ¿no?, porque uno puede vender los dólares y usarlo cuando quiera o los necesite. Y obviamente a él le salió eso porque es lo que él debe hacer todos los días con sus ahorros, no por otra cosa, ¿sí?, porque todos hacemos lo mismo. Bueno, claramente en la Argentina una de las cosas que está pasando es que el Banco Central, como emite mucho, el peso se deprecia, no quiere mostrar esa depreciación del peso en el dólar oficial, esa pérdida de poder adquisitivo en el dólar oficial, que sí se ve en los dólares paralelos. Entonces se fija un tipo de cambio artificialmente barato, que es lo que justifica que en agosto haya habido 4 millones de personas tratando de comprar ese dólar barato, a pesar de que tiene un impuesto país. Ahora imagínense todos aquellos que tienen que traer dólares de afuera, ¿no?, aquel que produce un bien, que se cotiza en dólares.
ese señor también está recibiendo ese dólar barato. ¿Cuál es el beneficio de exportar? ¿Cuál es el incentivo de producir para alguien que compite con un importador? Si el importador compra con dólares baratos lo que trae de afuera y obviamente compite contra él. Entonces es evidente que vamos a tener exportadores que no exportan, que no traen divisas suficientes, y también es evidente que vamos a tener importadores con incentivos a importar, o sea que se van a llevar las divisas. Esto también sucede en el mercado financiero, pero la cuestión, en definitiva, es que es una continua pérdida de reservas a la que lleva un cepo, y por eso es insostenible en el tiempo. El gobierno y el Banco Central nos decían que no, que estábamos equivocados, que no nos preocupemos, porque eso estaba sucediendo simplemente porque había una reestructuración de deuda en marcha. La realidad es que la reestructuración de deuda ha sido, gracias a Dios, exitosa, ¿sí? Y resulta que tenemos un super cepo. Es evidente que tenemos razón. Y es evidente, y ahí quizás deberíamos aprender de esto, hay que aprender de la historia, antes de que Cristina Fernández de Kirchner impusiera el cepo, había habido 23 cepos en la Argentina. La mayor parte del tiempo los argentinos hemos tenido controles de cambio, no libertad cambiaria, por el mismo motivo que estaba diciendo hace un rato, porque generamos incertidumbre desde la política, desde los gobiernos, y la gente fuga capitales, porque estafamos a la gente que tiene pesos y la gente huye del peso. Y en esos 23 casos siempre se trató de mantener eternamente el cepo, y en ninguno de ellos lograron salir bien. En todos salimos muy traumáticamente, en crisis. El único cepo del cual no salimos con una crisis fue, increíblemente, el cepo de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? No porque no fuera una crisis, sino porque cambió el gobierno. Al cambiar el gobierno, el nuevo gobierno dijo, bueno, nosotros queremos salir de este cepo, vamos a resolver los problemas de fondo de la Argentina, vamos a hacer las reformas estructurales necesarias. La gente le creyó, y como dije hace un rato, el cepo está para evitar la huida de capitales, pero si la gente le cree, la credibilidad aumenta, empieza a dejar de fugar capitales, y eso permitió que el gobierno de Cambiemos saliera poco traumáticamente, nunca se sale sin trauma de un cepo, del cepo de Cristina Fernández de Kirchner. La realidad es que lamentablemente Cambiemos no cumplió con su promesa, lamentablemente intentaron sostener los problemas, todos sabemos que si en nuestra familia, en nuestro negocio, en nuestro trabajo, mantenemos un problema en el tiempo, se vuelve lo suficientemente pesado como para llevarnos puesto. Bueno, eso le pasó al gobierno de Cambiemos, se llevó puesto a la economía, nos llevó puesto a todos, y estamos en una crisis de la única forma que podemos salir es justamente si el gobierno entiende que acá hay un problema de credibilidad, que tenemos que ganarnos la credibilidad de los argentinos y de los extranjeros, pero sobre todo de los argentinos, y que la única forma de hacerlo es decirles que vamos a resolver los problemas de fondo que nos negamos a resolver desde hace décadas. Hace 40 años que los países del mundo que hoy progresan han resuelto estos problemas que tienen que ver con el exceso de gasto, como bien decía José, con una legislación laboral anacrónica, con un exceso de regulaciones fenomenal. El año pasado nomás había más de 67.000 regulaciones en la Argentina relevadas, y desde que asumió este gobierno no dejan de aumentar. ¿Cómo alguien puede cumplir 67.000 regulaciones? ¿Cómo vamos a soñar con una pyme, un emprendedor que las pueda cumplir? Después nos extraña la informalidad, no le queda otra. Según el Banco Mundial, que relevó empresas, una empresa pyme que gana muy bien, ¿sí?, en términos de sus ingresos en cada país del mundo, y se fijó qué pasaría si pagara todos los impuestos. Lo que observó es que solamente en 2 o 3 países del mundo esa empresa daría pérdida. O sea, si las pymes en la Argentina pagaran todos los impuestos, la mayoría quebraría. ¿Cómo no va a haber evasión? ¿Cómo no va a haber informalidad? O sea, si no entendemos que hoy la presión tributaria nos agobia a los argentinos, a los productores y a los trabajadores, claramente la Argentina no tiene ningún futuro. Si no entendemos que hay que gastar lo que uno tiene, lo que puede, y no como actualmente desde el Estado gastar más de lo que los argentinos pueden. No hay reestructuración de deuda que haga una deuda sustentable, porque la vamos a volver a acumular, y de hecho vamos a volver a tener en algún momento un nivel de deuda que no vamos a poder afrontar.
Por eso es que hoy, si uno observa lo que ha pasado después del supercepo, lo que descuentan las tasas de interés de 14, 15% de los bonos argentinos, y niveles de riesgo país de más de 1.300, es que en los próximos 4 o 5 años la Argentina va a volver a defaultear, ¿no? Lo cual nos envía un mensaje, no nosotros los argentinos, ni el mundo cree que por este camino nosotros tenemos un rumbo de desarrollo. Perfecto. Bueno, muy bien. De esta manera ya ha pasado increíblemente, no sé si le pasó lo mismo, a 1 hora, como si nada. Parecieron 15, 20 minutos, sin embargo ya expusieron todos en la primera ronda nuestros 4 panelistas de la primera edición del Fórum Global Argentina. Y de hecho, siempre con el agradecimiento a FINAER, a la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, CAEM, la principal entidad de la industria extractiva minera en la República Argentina, y también al Grupo Realpolitik. Vamos a pasar entonces a la ronda más corta, que justamente es la que proviene ahora, la segunda. Y que vamos a seguir con el mismo orden como comenzamos la primera ronda. Entonces, a partir de este instante, cuando son las 19:55 minutos, exactamente en la República Argentina, José Urtubey tiene sus 3 minutos para sacar conclusiones de su propia exposición de la primera ronda. Bueno, efectivamente Argentina tiene una crisis de confianza. Coincido con Aldo, una crisis de confianza. Tenemos una crisis de confianza tanto interna como externa. Creo que estamos encaminándonos, desde mi punto de vista, a una de las peores crisis de la Argentina en materia económica, por los argumentos que ya vertí. Y esto, desde mi punto de vista, más allá de ser crudo en el diagnóstico, pretendo buscar la conciencia colectiva de armar una hoja de ruta, de armar una agenda política consensuada con los distintos sectores antes de que sea tarde. Es decir, de que sea tarde me refiero para no hacerlo desde las ruinas, sino poder por lo menos amortiguarlo en forma previa. Yo creo que esa agenda tiene que tener algunas características, sintéticamente hablando, de federalismo, de productivismo y, por supuesto, la confianza que podamos llegar a generar en términos internos tiene que estar de la mano de que obviamente tenemos que entender que es un país de 46 millones de argentinos, que la confianza no puede estar vertida en el beneficio de unos pocos. Tenemos que buscar un modelo de salida que nos incluya a todos, pero esto desde ya tiene que ser bajo el respeto irrestricto de la propiedad privada, bajo el respeto irrestricto del esfuerzo. Yo creo que el esfuerzo es lo que a nosotros nos va a hacer obviamente grandes y obviamente creo que podemos usar los recurrentes problemas que tuvimos en la historia como un análisis crítico que nos permita avanzar sin volver a cometer los mismos errores. Muy bien, perfecto. Entonces ahí está la síntesis, la conclusión precisamente de José Urtubey. Bueno, siguiendo el mismo orden, como decía, ahora cuando son las 19:57 minutos exactamente en la República Argentina, los 3 minutos para sacar sus conclusiones del doctor Diego Migliorisi. Bueno, en principio coincido plenamente que la Argentina está viviendo una crisis de confianza, no solamente a nivel local, a nivel de instituciones locales, sino a nivel general. Hoy, a nivel de seguridad, por ejemplo, esta cifra negra tan grande que va creciendo y encima afecta a los barrios, a las zonas más vulnerables. No solamente genera impunidad, sino es un freno al poder desarrollarse, porque afecta a la calidad de vida. Entonces, cuando no hay justicia, cuando la impunidad termina ganando por el miedo a no denunciar o el descreimiento en las instituciones, se rompe esa relación y hay que recomponerla. Esa confianza que todos observamos que algo se rompió porque han fallado las instituciones que tenían que proteger a la población, que tenían que impartir justicia, y es el momento de comenzar a hacer el diagnóstico preciso para poder avanzar. Yo como
seguidor del legado del general Belgrano. Con respecto a ello, él decía, el modo de contener los delitos y fomentar las virtudes es castigar al delincuente y proteger al inocente para que pueda producir, para que pueda desarrollar. Yo creo que cuando las familias viven una situación compleja y difícil por el asedio del delito, no puede producir porque vive afectada tanto física como psíquicamente ante la posibilidad del avance delictual. Creo que profundamente en potenciar el federalismo, creo que es fundamental para el desarrollo de la Argentina, y obviamente renovar las instituciones para que puedan impartir justicia y dejar a los delincuentes del lado, no del lado de la gente honesta, sino del lado de un nuevo sistema penitenciario que los lleve a resocializarlos y que no sean un peligro para la sociedad. Bueno, muy bien, muchísimas gracias también José, Diego, respectivamente, también a todos, felicitarlo también porque, insisto, tienen tanta preparación y tanta experiencia y han tenido tanto éxito hasta aquí que seguramente va a continuar y se va a extender por el resto de muchos años en sus propias vidas. Digo, se sienten por un lado la dinámica y por otro lado también la limitación de todos los conceptos que podrían seguir virtiendo, porque, insisto, podrían ser grandes conferencistas, y lo son, por otra parte. Ya siendo las 20 horas en la República Argentina, ya pasó la primera ronda, insisto, la más larga de todas, ya estamos en la mitad de la segunda, con esta dinámica que imprimimos en este Foro Global Argentina, en su primera edición. Tiene sus 3 minutos a partir de este instante, comienza a correr el reloj, para el diputado nacional Alberto Acer. Bueno, la verdad es que hay que hacer una suprema síntesis en 3 minutos de una problemática verdaderamente con una montaña, una acumulación de problemas como tenemos en Argentina. Yo diría que acá nosotros tenemos que ser más nación, tenemos que tener más libertad, debemos tener una clase dirigente que derrame ejemplaridad y debemos tener fundamentalmente una idea de que el acuerdo, el pacto no es algo sucio, turbio u oscuro, sino que es fundamental, sobre todo si tiene en la mira grandes objetivos comunes, y finalmente todo eso va a restaurar la confianza. La confianza corroe la economía, corroe la política, corroe todo. Es corrosiva, peor que el más malo de los óxidos. No se puede construir nada sobre la desconfianza. La idea de aunar nación y libertad es fundamental. No puede haber libertad sin nación, ni nación sin libertad. Y eso es lo que han logrado los grandes países, que tienen un patriotismo espectacular, pero también tienen un liberalismo significativo. Combinan derechos individuales con objetivos comunes. La ejemplaridad es el modo supremo para conseguir esa confiabilidad que necesita inspirarse en los pueblos. Y los acuerdos son fundamentales si queremos encontrar caminos compartidos y logros comunes. Muy bien, perfecto. Gracias, Alberto, también por justamente cumplir con los tiempos. Y bueno, así como José tuvo la oportunidad de abrir esta primera edición del Foro Global Argentina, justamente Aldo Abraham es quien va a cerrarlo con sus 3 minutos y para cumplimentar también la segunda ronda de esta primera edición. Sí, hemos hablado lamentablemente del nuevo rumbo de crisis, y lo bueno es saber que si uno mira al pasado puede aprender, que claramente el error de la anterior gestión fue no hacer lo que había prometido. O sea que este gobierno tranquilamente puede salir de forma poco traumática del cepo, que si lo sostiene en el tiempo nos va a llevar a una crisis fenomenal, en la cual lamentablemente vamos a pagar el máximo de los sacrificios posibles, y por nada, porque nos vamos a quedar
de todas formas con los problemas sin resolver. En cambio, vamos a pagar muchos menos sacrificios, menos costos, si enfrentamos los problemas. Y eso nos va a permitir salir del cepo, porque en la medida que la gente vea un gobierno que anuncia un programa de reformas estructurales para hacer en el tiempo, porque la magia no existe, no hay una varita que permita hacer las cosas de un día para el otro, claramente, y vea un gobierno que va avanzando en ese sentido, en ese plan, muy probablemente lo que veamos es que se dan las mismas circunstancias de ganancia de credibilidad que pueden permitir salir del cepo en forma poco traumática, pero además ponernos en el camino a un desarrollo sostenido. El gran problema es que hay muchas falacias dando vuelta en la sociedad, por ejemplo, que resolver el problema del exceso de presión tributaria o el exceso de regulaciones que hacen que no florezca la actividad productiva en la Argentina, en definitiva implicaría reformar el Estado, y reformar el Estado implica millones de personas en la calle, todo eso es macana, es porque no han estudiado el tema. Nosotros tenemos una propuesta basada en la actual ley de empleo público, en la cual se puede reformar el Estado tranquilamente. Es cierto que va a quedar gente que hoy no cumple un rol útil para la sociedad, y también gente que hoy tiene, digamos, le inventaron un sellito para que tenga un escritorio y que nos complica la vida ese sellito, y claramente se va a quedar sin trabajo, o sea, va a quedar sin un cargo, pero esa gente, según la ley de empleo público, puede ser puesta en disponibilidad. Y durante 1 o 2 años cobrar un sueldo por quedarse en la casa mientras uno lo capacita, y además da subsidios, por ejemplo, para que lo pueda tomar el sector privado productivo. Pero de esa forma tenemos una persona que ahora pasó a ser útil para la sociedad, ¿sí? Un costo menos para el sector privado productivo en términos de impuestos. Y hemos resuelto un problema en el tiempo. No existe la magia. La verdad es que yo creo que somos los argentinos los que tenemos que asumirnos como ciudadanos maduros y empezar a intervenir mucho más, participar mucho más activamente en esta sociedad, porque hasta ahora lamentablemente la dirigencia política argentina ha demostrado una gran incapacidad para liderar los cambios que la Argentina necesita para progresar, ¿no? Y acá estamos hablando no solamente de, me voy a extender un poquito, pero no solamente de evitar los sacrificios de una crisis profunda y más profunda de la que hemos vivido en el pasado. Estamos hablando de ponernos en el sendero de los países que hicieron esas reformas y que claramente, por ejemplo, hoy tienen niveles de desempleo de 5 o 6%, niveles de inflación anuales de menos del 5%, tienen niveles de pobreza de un dígito, son países que progresan. Ese es el gran premio que puede tener la Argentina. Así de clarito y de contundente. Yo estoy seguro, el agradecimiento primero que nada para justamente José Urtubey, para Diego Migliorisi, para justamente Alberto Acep y para Aldo Abraham, por ser los primeros 4 panelistas que formaron parte precisamente de esta primera edición para abrir el Fórum Global Argentina, que seguramente en el tiempo no solamente va a ser sustentable mensualmente, generalmente la última semana de cada mes, sino que también, insisto, el gran público de esto va a estar en un video subido en YouTube, donde seguramente miles de personas podrán verlos y escucharlos. El agradecimiento para todos nuestros panelistas, insisto, para quienes también participaron en vivo con esta modalidad de Zoom, y también para FINAER como sponsor, al igual que la CAEM, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, por acompañarnos en esta aventura que, insisto, no es ninguna otra idea, porque aquí van a estar todas las voces, todas, que dar una síntesis y aporte. Hay mucha información, hay mucha fake news, hay mucha confusión, hay mucha duda, hay mucho cansancio, por eso lo que ideamos es justamente un evento que tenga esta dinámica y de esta manera y de este modo para entregar información verdadera y real y también para poder aportar conciencia, para poder defender democráticamente hablando, republicanamente hablando, la Constitución, el preámbulo y lo que nuestros próceres, como Manuel Belgrano, por ejemplo, entre otros, habló de valores. Justamente los valores son lo que nosotros queremos que no se olvide. No queremos que la sociedad no se acostumbre a correr la línea y que todo dé igual como parece ahora. De eso se trata y por eso elegimos, insisto,
a grandes personalidades destacadas, cada uno en su rubro, para defender justamente nuestra patria. Así que de esta manera entonces damos por culminado la primera edición del Fórum Global Argentina, sin antes recordarles y repetirles que en www.forumglobalargentina.org van a estar en los próximos días disponibles precisamente las exposiciones de nuestros 4 primeros expositores. Así que el agradecimiento para todos, muchísimas gracias y muy buenas noches.